Imaginen un pueblo chico, donde todos se conocen, donde la rutina es tranquila y nadie tiene secretos. Ahora piensen que en ese mismo lugar, en una casa cualquiera, un vecino solitario guardaba un museo de horrores que superaba cualquier ficción. Máscaras hechas con piel humana, muebles que estaban tapizados con carne y huesos usados como decoración. Pero lo más increíble es que esto pasó de verdad y el responsable fue un hombre llamado Edward Theodore Shane, al que el mundo recordaría después como el carnicero de Plainfield. Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Quién fue? Su historia marcó un antes y un después en la cultura popular porque lo que se descubrió en su casa no solo horrorizó a un pueblo entero, sino que inspiró a personajes que hoy son íconos del terror en el cine, como Norman Bates en Psicosis, Leatherface en La Masacre de Texas, entre tantos otros. Pero, ¿cómo alguien aparentemente común pudo transformarse en la semilla de los monstruos más famosos de la ficción? Para entenderlo hay que retroceder al inicio, adentrarnos en los recovecos de su mente y también a su entorno familiar. Edward Theodore Shane nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin. Su padre se llamaba George, era un hombre con problemas de alcoholismo que tenía una tienda de comestibles y gracias a sus vicios nunca logró una estabilidad en su comercio. Su madre se llamaba Augusta Lark y era profundamente religiosa, de fe luterana. Esto es importante. Ser luterano implicaba, en su caso, un cristianismo muy estricto, con énfasis en el pecado, la condenación, la vigilancia moral, básicamente la Biblia interpretada en sentido literal. En su mundo, el mal estaba al acecho todo el tiempo y la pureza era lo sagrado. Ella le tenía terror al mundo exterior y pensaba, por ejemplo, que las mujeres eran instrumentos del demonio, creadas para tentar a los hombres al pecado. Además prohibía la amistad, castigaba o reprobaba el juego o la interacción social de sus propios hijos y los obligaba a leer todo el tiempo, diariamente, la Biblia, con especial foco en el Antiguo Testamento. La rígida moral de Augusta marcó el clima familiar, no toleraba comportamientos que interpretara como inmorales, no dejaba que sus hijos se acercaran a otros chicos y quería controlarlos todo el tiempo. Augusta y George, unos años antes de Ed, tuvieron a otro hijo llamado Henry. La familia tenía una relación muy complicada. Henry empezó a cuestionar poco a poco las reglas estrictas de su madre y no siempre estaba de acuerdo con ella. En cambio, Ed era todo lo contrario y se fue volviendo cada vez más dependiente de su mamá. Esto pasaba porque Edward era muy tímido y cerrado, pero además su madre lo presionaba constantemente con sus ideas religiosas, lo que hacía que él confiara y obedeciera ciegamente solo a ella. Básicamente fue una manipulación constante. Cuando Ed tenía unos 8 años, aproximadamente en 1914, la familia abandonó La Crosse para mudarse a una iglesia de unas 80 hectáreas en las afueras del poblado de Plainfield, también en Wisconsin, en un ambiente mucho más aislado y era un lugar remoto, ideal para el control familiar extremo, manteniendo al mundo exterior lejos de ellos. La educación formal de Ed fue escasa, aunque algunas crónicas de la época dicen que fue muy buen lector. Por otro lado, se cuenta que nunca llegó a más del 7º grado y también que abandonó la escuela para dedicarse a trabajar en la granja en tiempo completo. Hasta la muerte de su padre en 1940, los hermanos Shane tuvieron que buscar ingresos variados porque la plata nunca alcanzaba. Ese ambiente de aislamiento, rigidez religiosa y falta de socialización forjó en Ed una personalidad retraída, poco expresiva, nerviosa. Algunos vecinos lo describían como raro pero inofensivo, y que podía, luego siendo grande, entender mejor a los niños que a los adultos, y pese a su rareza, ocasionalmente hacía favores a los vecinos, como trabajos manuales, cuidado de casas, cortar el césped, etc. A medida que crecían, la relación de Ed y Henry se volvió cada vez más tensa. Se decía que Henry intentaba convencer a Edward de que su madre no era tan santa como él creía, pero Edward no toleraba esas críticas. Para él, Augusta, su mamá, era casi una figura divina. Algo que podría ser el inicio y clave en esta historia es el episodio dramático del 16 de mayo de 1944, cuando ocurrió un incendio en los terrenos de la familia. El fuego se extendió cerca de la casa y la emergencia movilizó incluso a bomberos y vecinos de la zona. Lamentablemente, durante esos momentos, Henry desapareció.
Pero lo más curioso fue que Edward guió a la policía directamente y sin dudar un segundo hasta donde estaba el cuerpo de su hermano, como si supiera exactamente dónde encontrarlo. Estaba obviamente muerto. Lo hallaron boca abajo y, más allá de algunas pocas quemaduras, tenía claros signos de haber sido golpeado en su cabeza. Las pericias oficiales, de todas maneras, concluyeron que murió por asfixia. Acá queda más que claro que las investigaciones de la época fueron sumamente escasas y ridículas. Este momento es muy importante en la historia porque hizo que la relación de Ed con su madre se volviera aún más fuerte. Con Henry fuera de la casa quedaron el uno para el otro y su vínculo se volvió muy, pero muy intenso. Poco después del incendio de 1945, Augusta sufrió un derrame cerebral que la dejó paralítica. Durante ese tiempo, Edward la cuidó con devoción absoluta, incluso cuando su salud se deterioró muchísimo más. Pero pese a los cuidados, Augusta falleció el 29 de diciembre de 1945. Cuando su madre muere, Ed perdió lo más importante en su vida. Para él, ella no solamente era su madre, era su guía, su luz, su fuente de inspiración y, lo más importante, era la única que le daba sentido a todo. Tras la muerte de Augusta, Edward hizo algo radical. Clausuró todas las habitaciones que su madre frecuentaba en vida, el dormitorio, la sala, el baño, etc. Su intención, principalmente con el dormitorio, era dejarlo intacto, como un santuario, un memorial, un espacio congelado en el tiempo para recordarla. Mientras tanto, él se recluyó en otra parte de la casa en condiciones deplorables, rodeado de suciedad, abandono y recuerdos que potenciaron día a día a ese monstruo que habitaba dentro de su mente. Tras quedar completamente solo, Ed comenzó a dedicar tiempo a sus placeres, que de por sí eran muy peculiares. Por ejemplo, visitaba cementerios de noche. Le gustaba leer obituarios con una finalidad perversa. Quería identificar solo mujeres enterradas. Te preguntarás, ¿para qué? El objetivo de esto era profanar aquellos cuerpos frescos, recientemente enterrados y recuperar de esta forma, mediante un desmembramiento, partes específicas. Él mismo luego confesó haber hecho unas 40 visitas al cementerio de Plainfield tras la muerte de su madre. En algunos casos se llevaba el cuerpo entero hasta su casa y en otros, en cambio, solo partes como piel, huesos, ojos, órganos. Y lo más escalofriante de todo esto es no saber para qué hacía esto, cuál era su finalidad. Quédate porque ahora se viene la mejor parte o tal vez la peor. Cuando fue interrogado, afirmó que nunca mantuvo relaciones sexuales con los cadáveres ni tampoco comía carne humana porque no le gustaba el olor a podrido. Pero por su modus operandi se supo que todo lo que hacía era más bien ritualístico, simbólico. Quería acercarse a la figura materna, quería volver a tener a su madre o algo al menos que la represente de forma fiel. Quería recrearla o algo aún peor, quería él mismo transformarse en ella. Por eso despellejaba los cuerpos de todas las mujeres profanadas recuperando la piel y con ella hacer artesanías, máscaras, guantes, entre varias cosas más. En relatos oficiales se dice que algunas máscaras de piel eran posadas sobre su propio genital o que ponía genitales femeninos sobre los suyos para intentar acercarse a esa mujer idealizada. No era un loco improvisado. En su casa acumulaba herramientas, libros de anatomía, manuales de taxidermia, revistas de crímenes. Su colección era tan grotesca como precisa porque gracias a todo este material había logrado hacer diferentes creaciones. Por ejemplo, cuencos hechos con cráneos, sillas tapizadas con piel humana, una lámpara con restos humanos, un corset elaborado con un torso despellejado, un cinturón hecho con pezones humanos, incluso un cordón de ventana confeccionado con labios. Lo más increíble que todo este caos de muerte y locura convivía con la habitación de Augusta, que permanecía cerrada en perfecto orden, con la cama hecha, la Biblia sobre la mesita de luz y su ropa guardada en el armario. Hasta acá podemos hablar de alguien enfermo, pero que jamás había hecho daño a nadie, al menos vivo. Pero las investigaciones llegaron a un punto que agravó la situación de Edward, ya que al menos 2 mujeres fueron asesinadas de forma directa por él. Mary Hogan murió el 8 de diciembre de 1954. Era dueña de un bar local, fue asesinada con un revólver calibre 32. Cuando la policía allanó la casa de Ed, encontraron su cabeza en una bolsa. Algunos estudios psicológicos sostenían que este hombre proyectaba en Mary una versión grotesca y distorsionada de su madre.
Bernice Worden murió en noviembre de 1957, era la dueña de la ferretería de Plainfield. Ed visitó el local para pedir un galón de anticongelante, luego acordó venir al día siguiente a retirarlo, pero nunca se concretó el hecho. La ferretería no abrió, su hijo reportó la desaparición y la policía apuntó hacia Edward por un detalle mínimo pero importante. Su nombre figuraba en el registro como el último cliente que habían atendido. En la granja hallaron el cuerpo de Bernice colgado de las piernas en un galpón con ganchos en las orejas, destripado. Sobre una estufa estaba su corazón, en bolsas la cabeza. Este caso fue curioso porque no intentó esconder el cadáver, lo dejó ahí colgado como en exhibición, como si fuera un trofeo. Cuando irrumpió la policía, el horror fue indescriptible. Ed fue arrestado sin resistencia, de hecho parecía aliviado. Durante más de 30 horas permaneció en silencio, no emitió una sola palabra, hasta que, cuando lo confrontaron con el cadáver de Bernice, decidió hablar, pero antes de hacerlo hizo un pedido bastante particular. Quiso una tarta de manzana con queso cheddar antes de poder confesar. Cuando se le brindó esto, reconoció haber desenterrado aquellos 40 cuerpos y confesó también los 2 asesinatos. Afirmó también que su impulso venía de querer estar más cerca de su madre, pero también de convertirse en ella, de llenar aquel vacío que dejó su muerte. Durante los interrogatorios confesó haber cometido muchos otros crímenes, aunque no todos pudieron comprobarse. When they died, I just put the thing over it. Is everything right, you know? How did you start? Like I say, might be 4 years. So there was a bunch of photographers from the newspapers want to take your picture. You want to take your picture? No, it's not yet. He really got to straighten off. Would you enjoy it while you were doing it? That's the worst part of it. I really didn't then. I knew better, like, you know, restless. When you dig these graves up, you were kind of in a haze too, is that it? That's what I could do, just how you look at it. And then one time you said you kind of realized what you were doing and you covered it up without taking anything. That's right. Well, what would you do with the sexual parts? They them in a box, that was the end of it. And what would you do with the head? That must have been taken from reading about these magazines and everything, taking the flesh off like a headhunter. El juicio comenzó en 1957, pero no llegó a una condena esperada. Se declaró que Ed era inocente por razón de locura y fue enviado al Hospital Psiquiátrico Estatal de Mendota. Los peritos lo diagnosticaron con esquizofrenia y episodios de alucinaciones. Muchas veces Ed dijo que se consideraba un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. En 1968 hubo una nueva evaluación para determinar su capacidad para juicio y finalmente, tras 9 días de audiencia, lo hallaron culpable del asesinato de Bernice Worden. Lo volvieron a internar psiquiátricamente. En el hospital se comportaba como un paciente tranquilo, jugaba a las damas, leía revistas policiales, hablaba muy poco con el resto y nunca generó un mínimo problema dentro del centro de detención. Worden, she was Ed Gein's final victim before he was arrested. So her stone is right there. You can see. This was his brother. Now, he was not convicted of killing his brother, but many believe that he did kill his brother. He was mother Augusta W. Gein. His father George Gein. La casa familiar quedó deshabitada y fue subastada un 30 de marzo, pero esa misma mañana pasó algo. Aparecieron columnas de humo negro porque alguien, nunca se supo quién, había incendiado la propiedad. Casi todos los objetos fueron destruidos, salvo algunos pocos muebles y el auto de Ed, que luego fue adquirido por un empresario para exhibición. Al enterarse del incendio, Edward reaccionó indiferente. Nadie esperaba esto. Cuando le mencionaron lo que había pasado, contestó que le parecía bien que la casa se queme. Ed Gein murió en 1984 a los 77 años por un paro cardiorrespiratorio derivado de un cáncer de pulmón. Fue enterrado seguramente como él quería, junto a su madre en el cementerio de Plainfield. Y aunque parezca extraño, su lápida fue robada varias veces por personas que
admiraban su figura oscura, hasta que finalmente se retiró para evitar más profanaciones, dejando una tumba sin nombre. And then they chipped it away and sold parts of it away on eBay, which, that's how he was caught. I believe it was eBay. Lo más inquietante es que Ed, con solo 2 asesinatos comprobados, se convirtió en una leyenda del terror. No fue un asesino serial prolífico como otros, pero la crudeza y lo grotesco de sus actos lo volvieron inolvidable y único. Como te dije, su historia inspiró a directores muy importantes, pero no solo influyó en el cine. Escritores, periodistas y hasta artistas plásticos usaron su figura como símbolo de lo macabro. Ed Gein se convirtió en el espejo de un miedo universal. El monstruo no es una criatura fantástica, sino un hombre común, el vecino de al lado que te saluda, el solitario que parece inofensivo. La historia de este hombre es una de esas que nos obliga a mirar la realidad de frente. Nos muestra cómo la combinación de una infancia marcada por la represión, la soledad extrema y una mente enferma pueden dar lugar a horrores que superan cualquier película. Gracias por haberme acompañado una vez más. Nos vemos en un próximo episodio.